Hola chicos, el día de hoy les comento que vamos a hacer un repaso aproximadamente de la mayor parte de los contenidos que han visto, tratando de abarcar la mayor parte de los contenidos. Les comento que partiremos con un ejercicio, o sea, partiremos con información relevante de fórmulas y contenido básicamente que les puedan servir para repasar toda esta unidad. Además de que luego haremos ciertos ejercicios que tendrán que ver con leasing para terminar. También veremos unos ejercicios de depreciación como para resumir lo que ya hemos visto, básicamente, y de provisiones por desmantelamiento, etcétera, tratando de agregar los contenidos ya pasados para que pueda tener un buen resultado con esta unidad. Además de que haremos ciertas preguntas que tienen que ver con contenidos, o sea, preguntas de alternativas para poder evaluar ya lo aprendido. Entonces, me gustaría pasar en primer lugar para que pudiéramos ver básicamente todo lo que se trata de contenidos. Primero, nosotros partimos viendo en esta unidad todo lo que es NIC 16, que básicamente habla acerca de las clasificaciones de propiedad, planta y equipo. Y en esta parte hablamos específicamente de activos tangibles, los cuales se pueden separar en activos físicos y biológicos, donde básicamente los activos físicos pueden ser depreciables y no depreciables. Los no depreciables siempre son los terrenos, ya que los terrenos no se deprecian, ¿ya? Entonces, por lo general, nosotros cuando queremos reevaluar el valor de un terreno, lo que nosotros observamos es ver el valor al que está en el momento. Básicamente no se deprecia con el tiempo. En cambio, ¿qué sí se deprecia? Se pueden depreciar edificios, equipos, maquinaria, no sé, automóviles, todo lo que tenga que ver con este tipo de cosas. Además, tenemos activos biológicos, que pueden ser depósitos minerales o bosques, ¿ya? Bueno, básicamente aquí para este tipo de ejercicios tenemos que tener varios eh, contenidos ya o datos, como por ejemplo, ya sabido, por ejemplo, que cuando nosotros hablamos de activos físicos, aquí puede haber una distinción entre lo que tratamos de mantenciones y de mejoras, ya que la diferencia de estos dos es que las mantenciones se utilizan como gastos en el estado de resultados, en cambio las mejoras son como un activo en el balance y se relacionan con un activo para el balance. ¿Por qué? Porque lo que resulta de esto es que las mantenciones se consideran como gastos porque son algo que nosotros tenemos que realizar cada cierto tiempo para mantener en buen estado un activo. O sea, para, por ejemplo, cuando yo le hago la mantención, no sé, a una maquinaria, es para que ésta siga funcionando. Por lo tanto, es un gasto en el que yo incurro. En cambio, las mejoras lo que hacen es aumentar la capacidad o aumentar la vida útil del activo. Entonces, se considera más como una inversión y es por eso que se toma como un activo. ¿Qué más tenemos que considerar? Que cuando estamos hablando de activos tangibles, estos tienen un costo de adquisición, que no es solo el valor de compra que me cuesta hacer el activo, sino que tiene que ver con todos los costos en los que yo incurro hasta que el activo quede operativo. Entonces, aquí no es solo el valor de compra, sino que también puede ser el traslado, los impuestos, el costo de instalación, etcétera, hasta que ya pueda quedar funcionando. También nosotros vemos aquí en este tipo de ejercicios de 1016 todo lo que se trata de modelos de revalorización y eso los podemos, y eso los podemos observar por el modelo de revalorización o por el modelo o método del costo, que tienen sus diferencias. Básicamente, el de revalorización nos habla del valor, se refiere al valor justo en el momento menos la depreciación acumulada existente. En cambio, el método del costo o modelo del costo es el costo del bien o del activo menos toda depreciación acumulada más pérdidas acumuladas existentes. Lo vamos a ver después en un ejercicio como para resumir. Y además sabemos que para calcular los valores de depreciación anual, esto nosotros lo podemos hacer por el método lineal o por el método de unidad de producción. Esto básicamente
se definen por cómo yo tengo estipulada la información con este activo. Porque puede que nosotros lo tengamos que depreciar por los años de vida útil, porque esa es una información que yo sé cuántos años me va a durar, pero también existe el método de unidades de producción, que es cuando yo no sé cuánto me va a durar, yo no sé la vida útil del activo, pero sí sé hasta cuándo va a llegar. Por ejemplo, si yo tuviera que tratar, no sé, como de un auto, aquí yo no sé cuántos años específicamente va a durar, pero sí sé los kilómetros que va a poder recorrer antes de fallar. Y básicamente en eso se refiere las unidades de producción de vida útil. Con una maquinaria sería cuántas unidades puede producir en su vida útil. Entonces, básicamente las formas de valores de depreciación anual de estos dos métodos son el costo menos el valor residual dividido en los años de vida útil para la depreciación lineal o en las unidades de producción totales en su vida útil para el método de unidad de producción. ¿Y por qué nosotros tenemos que depreciar? Porque el artículo no vale lo mismo cada vez, siempre que lo tengamos, sino que el activo va a ir perdiendo su valor a causa de que se va a ir deteriorando, por así decirlo, o va perdiendo su capacidad a lo largo del tiempo, cada vez se va haciendo obsoleto. Entonces, las causas de depreciación básicamente pueden ser por el deterioro físico, que va a ser porque, entre comillas, se va cansando cada vez que realiza más actividad, o por obsolescencia, que tiene que ver con que se va haciendo obsoleto con el aumento tecnológico del tiempo. Y estos activos se comienzan a depreciar una vez que estén listos para usarse. Entonces, básicamente, esto es los conocimientos que nosotros deberíamos saber sobre NIC 16, lo más básico. ¿Qué vimos también? Vimos NIC 38. La NIC 38 se refiere a activos intangibles. Y básicamente los activos intangibles son derechos de franquicia, patentes, derecho de autor, marcas comerciales, etc. ¿Y por qué nosotros tenemos que verlo? Porque nosotros también tenemos que analizar este tipo de activos, pese a que nosotros no los tenemos físicamente, igual nos influyen en nuestro desarrollo como empresa. Entonces, ¿cómo se generan los activos intangibles? Se pueden generar internamente o de adquisición independiente. Entonces, el costo de la adquisición está representado simplemente por el valor pagado por este activo intangible, y cualquier desembolso que no sea intangible va a ser considerado un gasto. Por otro lado, tenemos que al generarlo internamente, los gastos de la fase de investigación se reconocen al momento en que se incurren, o sea, todos los gastos que tienen que ver con la investigación para adquirir este activo intangible, y además los gastos de la fase de desarrollo, cuando ya se tiene el activo intangible, se capitalizan solo si tienen la intención de ser un activo, se puede utilizar o vender o generar, o tiene el objetivo de generar beneficios económicos, porque básicamente estos activos intangibles yo los voy a adquirir con un objetivo, que va a ser que me generen beneficios económicos. Entonces, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con derechos o marcas comerciales me van a ayudar a generar ciertos beneficios. Luego vimos NIC 36, que tiene que ver con el deterioro, y básicamente nos dice que hay deterioro si el valor libro es mayor al valor recuperable, además de que el valor neto de realización es el valor justo menos el gasto de venta, y que si este valor es mayor al valor libro, el activo no se va a estar deteriorando. Entonces ahí habrían que hacer ciertas modificaciones en cómo nosotros lo contabilizamos, porque no se va a estar deteriorando. Y luego ya, por último y para terminar, vimos un poco de leasing, que es la NIF 16, que básicamente nos dice que un leasing es un arriendo por un tiempo con opción de compra, de renovación de contrato o devolver el bien. Porque lo que yo hago cuando tomo un contrato por leasing es que yo quiero arrendar un bien por un cierto determinado tiempo, y que luego de este periodo yo lo que puedo hacer es comprar el bien, por lo que me dan una cuota de opción de compra
puedo devolverlo simplemente y dejar de arrendar, o puedo simplemente seguir utilizando y arrendando el bien indefinidamente. Entonces, aquí cada uno tiene las opciones y hay diferentes tipos de leasing, pero nosotros en este caso utilizaremos este que nos da aquí ciertos datos en la fórmula, el que ya hemos visto en clase, que nos dice que el valor nominal básicamente va a ser el total de cuotas más el costo, el monto de opción de compra, o sea, el valor total de el arriendo y compra del bien. También nos habla de la cuota contado, que es cuando nosotros pagamos, por así decirlo, en el periodo cero, un abono, por así decirlo, a este arrendamiento, y no es obligatorio y como dije, se paga en el momento cero al adquirir el bien. Y por último, aquí ya tenemos como ciertas fórmulas para realizar la tablita de leasing, que la amortización es la cuota menos el interés, porque básicamente la amortización es lo que yo estoy pagando realmente por el uso del bien que no se considera por interés, porque claramente al hablar de interés tenemos que considerar el valor del dinero en el tiempo. Y por último, para nosotros poder desarrollar todo esto, les vamos a necesitar calcular el valor actual, o VAN, como después lo van a ir a conociendo, que es básicamente la cuota menos 1 más la tasa de interés, elevado a los periodos, dividido por la tasa de interés, y luego tengo el valor actual de la cuota opción de compra, que va a ser el valor de la cuota de opción de compra partido en 1 más la tasa elevado a el periodo. ¿Por qué nosotros realizamos esto? Porque como dije, el valor del dinero en el tiempo es muy importante y lo que nosotros tenemos que saber es que puede que nosotros estemos recibiendo o pagando, dependiendo si estamos hablando de arrendador o arrendatario, un, un valor por el arrendar en ese periodo. Pero ese valor no va a ser el mismo que si nosotros lo observáramos en el momento de ahora. Entonces, lo que nosotros hacemos es, con estas fórmulas, básicamente, es pasar esos montos al valor presente, o sea, al valor actual. Por eso se llama VAR. Ya, básicamente, eso es todo lo que teníamos que observar con respecto a contenidos. Entonces, ahora vamos a hacer unas ciertas preguntas que tienen relación a los contenidos vistos. Entonces, por ejemplo, al establecer el tratamiento contable del activo fijo, corresponde al objetivo de la norma NIC 16, NIC 16, NIC 36 o NIC 38. Aquí estamos haciendo referencia a la NIC 16 porque nos habla del tratamiento contable de los activos físicos y fijos. Básicamente en la NIC 16 vemos todo lo que es activos fijos que los clasificamos en propiedad, planta y equipo. Por lo tanto, sería NIC 16. Ahora bien, si nosotros preguntamos sobre un elemento de activo fijo, ¿cómo se va a reconocer como activo? ¿Se va a reconocer como activo solo si sea probable que la entidad obtenga beneficios económicos futuros derivados del mismo y el costo del activo para la entidad pueda ser valorizado con fiabilidad? ¿Por qué? Porque básicamente lo que nosotros definimos como activos fijos, nosotros los obtenemos como empresa. ¿Con qué objetivo? Básicamente con el objetivo de obtener, lógicamente, algún beneficio futuro. Si nosotros obtenemos, no sé, un edificio, va a ser para poder operar eficientemente, o si compramos una maquinaria, va a ser para aumentar nuestra producción. Entonces, sí o sí, todo eso, al fin y al cabo, se va a redefinir como la obtención de una mayor utilidad futura, o eso es lo que nosotros esperamos. Por eso, básicamente, tiene que ser probable que este activo fijo obtenga beneficios económicos, ¿ya? Y que lógicamente su costo pueda ser valorizado mediante el tiempo con fiabilidad. O sea, que nosotros podamos tener un método o una observación dentro del mercado real durante el tiempo donde podamos valorizarlo constantemente para ver que esto sea fiable. Y por último, les voy a hacer una pregunta que dice, un contrato mediante el cual una persona natural o jurídica traspasa a otra el derecho de usar un bien físico a cambio de alguna compensación, generalmente un pago periódico y por un tiempo determinado, al término del cual
el arrendatario tiene la opción de comprar el bien, corresponde a la definición de, en este momento estamos hablando de leasing, ya que como hablamos en el leasing, nosotros tenemos un arrendador, el cual va a arrendar el bien a, como les decía, básicamente cuando nosotros tenemos un arrendador que traspasa todo un bien a otro arrendatario y así le da como el derecho de usar este bien, obviamente a cambio de un, de un pago mensual porque estamos arrendando este bien y por un periodo nosotros tenemos que arrendarlo y luego podemos la opción de comprarlo o no comprarlo. Entonces, aquí un ejemplo bien que se utiliza harto para observar en qué formas puede servir el leasing es, por ejemplo, en las aerolíneas, porque cambia bastante la actualización tecnológica y todo eso. Entonces, en las aerolíneas no se tiene eh, el poder de comprar cada vez los aviones nuevos que van saliendo con los modelos que van saliendo. Entonces, por lo general, esto se compra por leasing y se arrienda por un periodo de tiempo mientras se van actualizando y luego simplemente son parte del banco, no se compran finalmente. Ese es el plan que ellos tienen de y siempre ir arrendando el bien, pero de todas formas hacen que el banco lo compre. Entonces esa es como una opción muy buena de obtener rentabilidad. Bueno, entonces ahora vamos a pasar ya a los ejercicios como tal, donde nuestro primer ejercicio nos dice, el 2 de enero de 2019 se compra un vehículo por un valor de 10 millones más IVA, más gastos de traslado por 900.000 más IVA, con un valor residual de 700.000 y una vida útil de 10 años. El vehículo queda disponible para su uso el mismo día. Determine y contabilice la depreciación al 31 del 12 de 2019, al 31 del 12 de 2020 y al 31 del 12 de 2021. Hay que presentar el valor neto del vehículo al 31 del 12 del 2021, o sea, en el último año, y hay que considerar el caso de que el vehículo quede disponible para su uso el 1 de abril de 2019, considerando la depreciación, contabilizando la depreciación al mismo 31 del 12 de 2019, 31 del 12 de 2020 y 31 del 12 de 2021. Entonces, para el caso A, donde nosotros nos dice que el vehículo queda disponible para su uso el mismo día, nosotros ¿qué es lo que tenemos que realizar? Bueno, entonces básicamente con nuestros datos, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que tenemos un valor residual de 700.000 pesos, que nos dice aquí, y una vida útil de 10 años. En el primer caso, como nos dice que el vehículo queda disponible para su uso el mismo día, le quedan los mismos 10 años porque no ha pasado ningún momento, ningún periodo. Entonces, simplemente nosotros para poder calcular la depreciación, lo que tenemos aquí la fórmula que es valor inicial menos la depreciación acumulada menos el valor residual dividido en la vida útil restante, lo que nosotros hacemos es que el valor de 10.900.000 que corresponde al valor del vehículo, ¿y por qué este es el valor del vehículo? Es porque el valor del vehículo nosotros contabilizamos todo el costo que tiene para el periodo de uso. Entonces el valor serían los 10 millones, que es el valor de compra, más los gastos de traslado, que son de 900.000. Entonces esto nos va a dar los 10.900.000, que corresponden exactamente al valor del vehículo. Entonces nosotros por eso utilizamos eso como el valor inicial del vehículo para depreciar, menos la depreciación acumulada, que en este momento no tiene porque el vehículo está recientemente comprado, menos el valor residual, que es de 700.000 pesos, dividido en la vida útil restante, que serían los 10 años. Entonces, eso sería nuestro valor al 31 del 12 de 2019. Entonces, nosotros, ya que tenemos estos datos de depreciación, lo que nosotros hacemos simplemente es que creamos la cuenta de vehículo
el 2 del 1 de 2019, que es la fecha en que yo lo compré, si se fijan, no es de los estados que nos pedían, no es la contabilización de depreciación, sino que es al momento de comprarlo. Entonces nosotros ya calculamos el valor del vehículo, que fue con el hecho de el costo de compra más el costo de traslado, que nos da 10.900.000. Y yo este valor, que es el valor del vehículo, lo multiplico por el 19% o 0,19 para obtener el IVA crédito fiscal, obteniendo así un IVA crédito fiscal de 2.071.000 pesos. Por lo tanto, lo que se paga a banco sería la suma del vehículo más el IVA, que corresponde a 12.971.000. Y eso sería nuestra primera cuenta, que es de cuando yo compré el vehículo. Luego ya tengo la primera depreciación, que es lo que acabo de hacer, que es lo que entra aquí. Entonces mi depreciación correspondería a 1.020.000 contrastado por la depreciación acumulada, que es de 1.020.000 igualmente. Y esto hay que hacerlo para los siguientes años. Ahora lo que simplemente nosotros tenemos que observar, ¿qué cosa? Tenemos que disminuir la cantidad de años porque va aumentando un año cada vez. Entonces, si en el primer caso nos quedaban 10 años de vida útil, en el siguiente nos quedarán 9 y de hecho en el siguiente nos quedarán 8 y así. Entonces, para el siguiente año, o sea, para 2019, o sea, para 2020, perdón, lo que nosotros hacemos es que tenemos el valor del vehículo, primero que nada, que corresponde a 1.900.000, y a esto, ¿qué cosa le debo restar? Las depreciaciones, que son el 1.020.000 del periodo anterior, que lo estoy señalando aquí, o sea, la de 2019, menos el valor residual, que son los 700.000 pesos, y eso lo divido en los 9 años de vida útil porque acaba de pasar un año completo. Entonces ahora simplemente yo le agrego a esto la depreciación acumulada del año anterior. Y si se fijan, me da una depreciación de los mismos 1.020.000 pesos. Y es porque al nosotros contrastar eso y no tener ninguna depreciación extra, siempre nos va a dar el mismo depreciación de valor de depreciación por cada año. Entonces, para el 2020 nos va a dar una depreciación de 1.020.000, así como la depreciación acumulada que lo contrarresta. Y para 2021 sería lo mismo. ¿Qué es lo que yo tendría? Tendría el valor del vehículo, que es de 10.900.000, y a eso yo le resto ahora las dos depreciaciones que hice anteriormente, la de 2019 y la de 2020, que si se fijan ahí están las depreciaciones acumuladas marcaditas. Y a eso además le resto el valor residual, que era de 700.000, que siempre me lo dijeron, y esto iría dividido en 8 años, porque ya han pasado 2 años más. Entonces, así teniendo este mismo tipo de optimización, me vuelve a dar 1.020.000, y si se fijan, esto es porque por cada año que yo disminuyo, aumento la contabilización de las depreciaciones, que son con el mismo valor de los años anteriores. Y es por eso que se mantiene la depreciación acumulada de cada año. Entonces, ahora, ¿cómo se vería la presentación? Básicamente vamos a tener el vehículo por 10.900.000 y una depreciación acumulada de 3.060.000, que va a corresponder a las depreciaciones acumuladas de cada año. O sea, y obviamente las depreciaciones van en negativo porque está disminuyendo el valor, va a ser la depreciación acumulada de 2019 más la depreciación acumulada de 2020 más la de 2021, y todo esto por menos 1 por lógica, porque están disminuyendo el valor mediante la depreciación. Y eso nos daría los 3.060.000. Entonces, el valor del vehículo neto va a ser simplemente la suma del vehículo con la depreciación acumulada, que ya dijimos está en valor negativo, dándome un nuevo valor del vehículo de 7.840.000 después de 3 años. Y eso sería la primera parte del ejercicio. Para la siguiente parte nos dice que tenemos que considerar el caso en el que el vehículo queda disponible para su uso el 1 del 4 de 2019. O sea, se compró el 2 de enero, entonces queda casi 4 meses después disponible para su uso. Tuvo mucho tiempo en el que tuvimos que dejarlo apto. Entonces aquí hay que cambiar nosotros nuestras depreciaciones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, nuestro cálculo de la depreciación lo vamos a tener que hacer con
los 10.900.000, que corresponden al valor inicial del vehículo, que fue lo que nos costó ponerlo en marcha, por así decirlo, menos 0 porque no tenemos depreciaciones acumuladas actualmente, menos el valor residual que son de 700.000. Pero ahora esto yo lo divido ya no en 10 años, no simplemente en 10, sino que tengo que verlo con los meses. Entonces, ¿qué hago? Como quedó apto para su uso en abril, que es el mes 4, ¿cuántos meses le quedan? 9. Entonces, como le quedan 9 meses disponibles, yo esto lo dividiría por 120 y lo multiplicaría por 9, que son los 9 meses disponibles de ese año que ya gasté. ¿Y por qué utilizamos el 120? Porque nosotros, para poder dividir, nosotros dividimos esto, aquí está la fórmula, en 120 y luego lo multiplico por 9. Porque como ahora yo lo tengo que hacer mensual, nosotros tenemos que saber que la vida útil era de 10 años. Entonces, si la vida útil es de 10 años, por la cantidad de meses, que son 12 cada año, nos va a dar que son 120 meses en total lo que tiene de vida útil. Pero de esos 120 meses yo ya gasté 4 y por eso es que lo multiplico por 9, esa división. Porque faltarían solo los meses desde abril a diciembre. De esta forma, nosotros vamos a obtener una depreciación con un valor de 765.000 para 2019. Que si se fijan es lo que nosotros contabilizamos aquí en depreciación versus depreciación acumulada. Ahora, nosotros si lo queremos hacer para 2020, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Lo que nosotros hacemos es que ahora tenemos primero que nada el valor del vehículo, que eran los mismos 10.900.000, le restamos la nueva depreciación, que eran los 765.000 que quedaron de depreciación acumulada de 2019, y luego a eso también le resto el valor residual de 700.000 pesos. Hasta ahora todo eso sigue siendo lo mismo que hemos hecho antes, pero ahora además tenemos que dividirlo. ¿Y en qué valor nosotros lo vamos a dividir? Nosotros lo vamos a dividir en 111 por 12, porque ahora sí estamos contabilizando los 12 meses del año 2020, pero lo que nos quedaba de vida útil eran 111 meses esta vez. ¿Y cómo sabemos que son 111 meses? Porque el total de vida útil ya sabíamos que eran 120 meses, provenientes de los 10 años, pero en el año anterior nosotros pasamos 9 meses. Entonces, esta resta nos da que quedarían 111 meses de vida útil, los cuales nosotros multiplicamos esta vez por 12 porque utilizamos los 12 meses esta vez para el año 2019 y quedó el cálculo completo. Si se fijan, de esta forma nosotros obtenimos nuevamente, al igual que en el caso anterior, una depreciación de 1.020.000. Ya saldado el tema de los días. Entonces nos daría para el año 2019 una depreciación de 1.020.000 versus depreciación acumulada. Y por último, ya para 2021, nosotros tenemos que hacer el mismo cálculo que la vez anterior. Tenemos primero que nada el valor del vehículo de 10.900.000, al cual le restamos el valor residual y le restamos las dos depreciaciones acumuladas de 2019 y de 2020, que corresponden a 1.020.000 en 2020 y a 765.000 en 2019. Luego esto nosotros lo dividimos en 99 y lo multiplicamos nuevamente por 12. ¿Por qué 99 esta vez? Porque nosotros teníamos 111 meses en el caso anterior y a eso nosotros le restamos los 12 meses que utilizamos o que tuvimos de depreciación en el año anterior. Entonces esto nos daría 99 meses restantes de vida útil, los cuales nosotros nuevamente utilizamos por los 12 meses. Entonces, si se fijan, el caso más extraño simplemente era el de la depreciación del primer año. Entonces, ahora lo que nosotros hacemos es la presentación, donde tenemos el valor del vehículo de 10.900.000, que ya lo habíamos calculado, y nuestra depreciación acumulada esta vez va a ser menor, porque va a corresponder a lo que nosotros depreciamos en 2019, menos lo que depreciamos en 2020, menos lo que depreciamos acumuladamente en 2021, dándonos un total de 2.805.000 pesos,
lo cual nos va a dar un valor neto del vehículo de 8.095.000, que va a ser la resta entre el vehículo y su depreciación. Y básicamente en eso constituiría el primer ejercicio, que tenía que ver ya con casos de vehículo y depreciaciones. El segundo ejercicio nos dice que el día 2 de enero de 2019 se adquiere una maquinaria por un valor de 13 millones más IVA, además del gasto de traslado por 1.200.000 más IVA, gasto de instalación por 1.700.000 más IVA y un valor actual de provisión por desmantelamiento por 1.800.000, con un valor residual de 300.000 y una vida útil de 10.000 unidades. Si se fijan, en este caso nos da vida útil de unidades de producción, que era lo que nosotros habíamos hablado, que habían dos tipos de depreciaciones. En cambio, en el otro caso, nos mostraba la lineal. Entonces nos dice que la vida útil es de 10.000 unidades y la maquinaria queda disponible para su uso el 1 de marzo de 2019. Y aquí nos muestran las fechas de finalización del año de 2019, 2020 y 2021 con sus producciones respectivas de 400, 900 y 800 unidades. Entonces lo que nosotros tenemos que presentar el valor de la maquinaria al 31 del 12 de 2021, o sea, al final del tercer año. Entonces, lo que nosotros primero tenemos que ver básicamente es la adquisición de la maquinaria al 2 de enero de 2019, primero que nada, para luego después empezar con las propias depreciaciones. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Primero que nada tenemos que calcular el valor de la maquinaria. Y para eso aquí nosotros tenemos cierta cantidad de datos. Nos dicen que el valor de la maquinaria como tal, o sea, su costo era de 13 millones. Pero que además a esto teníamos que agregarle un gasto de traslado de 1.200.000 y un gasto de instalación de 1.700.000. ¿Ya? Y todos estos son más IVA, estos tres. Y además, por último, ya ahí tiene un valor actual de la provisión de por desmantelamiento de 1.800.000. Ya, entonces ya con esto podemos calcular el valor de la maquinaria, que sería básicamente la suma del valor costo de la maquinaria más su gasto de traslado, más sus gastos de instalación y la provisión de desmantelamiento. Que eso nos daría el valor total de la maquinaria, que sería de 17.700.000, y nosotros a eso le tenemos que sacar, como ya lo hemos hecho bastante, un IVA crédito fiscal que va a ser el 19%, pero esta vez nosotros no le agregamos el 19% a la provisión por desmantelamiento. Simplemente lo hacemos por el valor de la maquinaria, con el gasto de traslado y el gasto de instalación. Entonces, a la suma de estos tres valores, nosotros le sacamos el 19% y vamos a tener el IVA crédito fiscal. ¿Por qué? Porque la provisión por desmantelamiento, que era de 1.800.000, disminuye su valor completo en el haber. Y, por lo tanto, nuestro valor de banco va a resultar en la suma de la maquinaria más el IVA crédito fiscal menos la provisión por desmantelamiento que se le restaría a lo que se paga en banco, dándonos así un valor de 18.921.000. Ahora luego, lo que nosotros hacemos es calcular las depreciaciones ya para los 3 años, que aquí, como se fijan, básicamente es lo que nosotros tenemos en la fórmula de depreciación, ya que es el valor inicial menos la depreciación acumulada menos el valor residual dividido en las unidades remanentes por las unidades producidas. Esto es muy similar a la fórmula que yo les había puesto acá, que es de unidades de producción vida útil, porque aquí básicamente lo que estoy haciendo es ponerlo por separado. En cambio, en la fórmula que está acá, aquí con toda la información, yo le tengo que ir restando estas unidades para obtener las de la vida útil actualizadas. Ya es simplemente como tema de concepto. Entonces, para calcular la depreciación al año 2019, lo que yo tengo que hacer es que aquí tengo la fórmula. Primero que nada, al valor inicial que ya calculamos de 17.700.000, le debo restar la depreciación acumulada, que como es el primer año de 2019 es 0, y restarle el valor residual, que en este caso es
de 300.000. ¿Y esto yo en qué lo tengo que dividir? En la vida útil de unidades, que son 10.000 unidades totales, y multiplicarlo por las unidades que yo produje, que son 400. Entonces, de esta forma yo voy a obtener una depreciación de 696.000. Entonces, para ponerlo como ya en formato, como no sé, de fórmula, lo que yo hago en este caso, que voy a tirar la fórmula por acá, ahí, es, primero que nada, a los 17.700.000, ahí, del valor de la maquinaria, le resto la depreciación acumulada, que en este caso es 0, y el valor residual, que es de 300.000. Esto yo lo divido por las 10.000 unidades de vida útil y lo multiplico por las unidades que yo produje en ese año, que fueron 400. Y de esta forma voy a llegar a la depreciación de 696.000, que aquí ya hacemos lo mismo de siempre, es depreciación versus depreciación acumulada de 696.000. Ahora, para el año 2020 tengo que hacer algo similar, solo que en esta vez sí voy a tener una depreciación acumulada. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer ahora? Mi valor de la maquinaria va a seguir siendo los 17.700.000. Voy a tener ahora una depreciación acumulada. Voy a copiar esto para ahí. Entonces esto lo voy a subir un poquito. Ya. Entonces ahora sí voy a tener una depreciación acumulada que va a ser de 696.000, que corresponde a la depreciación acumulada del periodo anterior. Ahí. Menos 696.000 menos 300.000. Ahí sí. ¿Y qué más tengo que cambiarle? El tema de las unidades. ¿Por qué? Porque ahora yo tengo que... ¿Cuántas unidades voy a tener en mi vida útil? Voy a tener las 10.000 unidades que tenía en la base, menos las unidades que yo gasté en el periodo anterior, o sea, las 400. Entonces me van a quedar aquí ya no 10.000, sino que 9.600. Y ahora yo ya no estoy produciendo 400, sino que produje 900. Entonces ahora mi producción va a cambiar. Y de esta forma yo voy a obtener una depreciación esta vez de 1.566.000, que va a ir con depreciación versus depreciación acumulada para el año 2020. Y ya por último, para el año 2021, ¿qué es lo que yo voy a tener? Al igual que en el periodo anterior, voy a tener el mismo valor de la maquinaria, voy a tener ahora una depreciación, que va a ser la suma de la depreciación del año 1 más la depreciación acumulada del año 2, que va a ser de 2.262.000, que es lo que corresponde aquí. O sea, esto va a ser el valor de aquí, 2.262.000. Y a eso le resto los 300.000. Entonces aquí serían, esto cambiaría, sería 2.262.000. Ahí sí. Pero ¿qué más tengo? Que ahora mis unidades volvieron a disminuir, ¿cierto? Entonces ahora mis unidades ya no son 9.600 como en el caso anterior, sino que van a ser las 10.000 menos las 400 menos las 900 del periodo anterior, quedándome 8.700 unidades de vida útil. Y esta vez yo ya no estoy produciendo 400, sino que estoy produciendo 800.
Entonces, de esta forma y con esta fórmula yo voy a obtener la depreciación del año 3 o 2021, que me va a dar 1.392.000. De esta forma yo contrasto depreciación versus depreciación acumulada y estaría listo. Entonces ahora ya para obtener la presentación con el valor neto de la maquinaria, simplemente yo voy a restarle los 17.700.000 del valor del costo, que recordando era todo el valor hasta ponerlo en operación, menos las depreciaciones acumuladas, que van a ser, en primer lugar, los 696.000, luego del segundo año el 1.560.000 y luego del tercer año el 1.392.000, dándome así una depreciación acumulada de 3.654.000, que al restarlo de maquinaria obtengo el valor de la maquinaria neto, que es de 14.046.000. Y eso básicamente ya sería el ejercicio que realizamos ahora. Y si se fijan, ya ahora vimos también provisión por desmantelamiento, y básicamente todo lo que se trata del libro diario siempre se realiza de la misma manera.